Hola amigos, bienvenidos a su canal virtual Padre Didier, el canal que te ayuda a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Hoy estamos celebrando la fiesta de la Transfiguración del Señor y para ello el Evangelio, según San Marcos capítulo 9 versículos 2 al 10 nos dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Pues bien, hermanos, como hemos escuchado en este Evangelio, Jesús va con uno de sus discípulos a lo alto de la montaña y allí se transfigura delante de ellos. ¿Y en qué consiste esa transfiguración? Pues que Jesús se vuelve blanco, resplandeciente, como ningún batanero del mundo. Deslumbraba con la luz que emanaba su cuerpo, digámoslo así. Este texto del Evangelio, en este texto Jesús, primero que todo, está dándole a los discípulos un anticipo de lo que será la gloria de la resurrección. Les está mostrando lo que será de ellos, lo que será de Él. Pero ciertamente que para poder alcanzarlo, Jesús es consciente y se lo tiene que transmitir, y de hecho se lo transmite a los apóstoles, de que es necesario que primero tenga que asumir la cruz. Entonces, la gloria de la resurrección, pero pasando por la cruz. Están en lo alto de la montaña, están aislados del mundo, de la gente, están a solas con el Señor. Dice Pedro: Señor, qué bueno es estar aquí, qué agradable es estar aquí en tu presencia. Mejor dicho, Jesús les estaba mostrando lo que era la gloria de la resurrección y ya Pedro estaba experimentándola en su interior, estaba experimentando esa paz, ese gozo, esa dicha. Pero todavía les quedaba algo, tenían que asumir la cruz. No había llegado el momento todavía, por eso es tan importante que nosotros en nuestra vida guardemos un equilibrio. Es necesario que nosotros subamos a la montaña, que nos encontremos personalmente con el Señor, dialoguemos con Él, hablemos a través de nuestra oración. Y qué bueno es estar allí, qué bueno es estar en esa presencia del Señor, orando, dándole gracias, pidiéndole, simplemente escuchándolo, simplemente estando allí con Él. Pero el episodio de la transfiguración del Señor fue solo un momento, porque después bajó con los suyos de la montaña,
Es decir, regresó a la realidad, a asumir la cruz. Nosotros no podemos en nuestras oraciones simplemente conformarnos con ello. Ay, Señor, qué bueno que es orar. Yo rezo el rosario, yo rezo laudes, vísperas completas, yo voy a la misa, hago la novena a tal santo, a tal santa, leo el devocionario católico y quedarnos allí. Pues hombre, eso está muy bien, la oración, pero tenemos que bajar de la montaña, tenemos que bajar de la nube, tenemos que poner los pies en la tierra, sobre nuestra realidad, en el mundo en que vivimos. Porque recordemos, todavía no estamos en el paraíso. Y entonces, aspiramos llegar a Él, aspiramos también alcanzar esa gloria de la que el Señor nos participa. Pero es necesario que bajemos y nos encontremos con Él y que asumamos nuestra realidad cotidiana. Es necesario asumir la cruz. Por eso el equilibrio es importante. Hay que orar, sí, hay que orar, pero también hay que encontrarnos en nuestra realidad, porque la oración es lo que nos debe llevar a dar frutos. Por eso decía el apóstol Santiago que una fe sin obras es una fe muerta. Y nosotros no podemos quedarnos simplemente orando y orando y orando, pero desconociendo la realidad que nos rodea, ignorando las necesidades de las demás personas. No podemos quedarnos ahí simplemente diciendo, Señor, Señor. Tenemos que actuar en favor de. Tenemos también el episodio de Marta y María. María, que es la que se queda con la mejor parte, dice el Evangelio. Se queda allí escuchando a Jesús. Y está Marta, que es la que trabaja y hace una cosa, hace la otra y está allí, aquí. Pues la oración de María es la que nos debe llevar a actuar como Marta. Debe haber siempre equilibrio. Eso es imprescindible en nuestra vida cristiana, ese equilibrio. Si bien este texto es ese anticipo que Jesús les muestra de su gloria, pues también nos invita a nosotros a que de alguna manera resplandezcamos como el Señor, que nosotros podamos resplandecer mejor. Y por eso Jesús sabiamente dice, por sus obras los conoceréis. Es decir, nosotros debemos asumir una actitud de vida en la que por nuestro testimonio, quienes nos ven a nosotros, no nos vean a nosotros, sino que vean a otro Cristo, sino que nos vean a nosotros como aquellos que verdaderamente encarnamos la persona de Jesús en nuestra vida, porque actuamos con coherencia en lo que decimos, pensamos y hacemos, en lo que decimos que creemos y practicamos y testimoniamos. En la medida que yo hago el bien, cuando yo vivo el mandamiento del amor, cuando yo soy una persona que vivo mi fe, que practico mi fe, que defiendo mi fe, soy una persona que por mis actos demuestro al mundo que soy una persona llena de esperanza, porque su confianza está siempre puesta en el Señor, y transmito esa confianza a los demás, esa esperanza a los demás. Pues soy una persona de esperanza. Cuando soy una persona que vivo el mandamiento del amor, pongo en práctica la caridad en todas sus dimensiones. De esa manera, entonces yo voy a resplandecer, porque es Cristo que va a brillar en mi vida y los demás van a ver ese resplandor. Por eso decía el apóstol San Pablo, es que no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Y es hacia allá donde nosotros tenemos que conducir nuestra vida, hacia ser otros Cristos, hacia que Cristo viva en nosotros, que tome posesión completamente de nuestra vida,
de nuestra mente, de nuestros ojos, de nuestros labios, de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros sentimientos, de nuestro actuar. Que en todo momento nosotros digamos, Cristo, ¿qué haría en esta situación? Cristo, ¿qué actitud asumiría en este momento? Y según eso, pues actuemos en conformidad con lo que haría el Señor Jesús. Y por eso termino con esta frase tan importante. La palabra nos dice hoy, este es mi Hijo, escuchadlo. Escuchemos a Jesús, ahí está la clave de todo. Escuchando a Jesús, nosotros podremos verdaderamente ser conscientes, podremos verdaderamente ser capaces de asumir todo momento, cuando estamos en la montaña, cuando bajamos de ella y estamos en nuestra realidad frente a la situación. Somos conscientes de todo, pero lo más importante es que estamos llenos de fuerza. ¿Por qué? Porque estamos con Jesús, porque Él está con nosotros. Y de esa manera entonces nuestro Señor, cuando toma posesión de nosotros, cuando empezamos a vivir según lo que oímos de Él, que nos enseña, que le creemos lo que nos dice y le creemos a Él, pues nuestra vida poco a poco se va a ir transformando. Y entonces podremos transmitir una energía distinta en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, en mi parroquia, con mis compañeros. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Pues bien, mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga a todos. Y muchas gracias por seguir su canal virtual Padre Didier, este canal que te ayuda a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.